Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi compañero Fabián y yo vamos a continuar con las disertaciones que son, referidas al tema de fibra óptica. En este caso, mi persona va a pasar a explicar lo que sería el punto 7.5, que es la constante de fase y frecuencia de corte de los modos de una fibra de índice escalonado. Bueno, en secciones anteriores ya se había definido ya la frecuencia normalizada, la frecuencia B, que sería este de acá, a una cierta frecuencia, ¿no? Una frecuencia F por medio de la siguiente ecuación, la ecuación que se muestra aquí. Ahora, ecuación de la que, de la ecuación 7.8 se había restringido la constante beta de cada modo de propagación para tomar en este caso valores que son exclusivos dentro del rango, teniendo de esta forma la siguiente condición, donde se dice que beta 0, que en este caso sería la constante de fase en el espacio libre de la misma frecuencia de operación, es multiplicado por n sub índice 2, n sub 2 es menor a beta, que sería la constante de fase, ¿no? Y esto a la vez va a ser menor a la constante de fase por n sub índice 1. Ahora, en este caso, una vez conocidas, se hacen dos siguientes consideraciones. El valor de la constante de fase para este caso, de este de acá, de cada modo a una frecuencia determinada, se va a obtener resolviendo dos relaciones que junto con la ecuación que se había visto anteriormente, la ecuación 733, se encuentra primero lo que sería P y Q, y una vez conocidas P y Q se va a poder desarrollar los siguientes valores de P y Q, donde P y Q sobre A respectivamente para H sub índice 1 y H sub 2, donde A en este caso sería el radio del núcleo, y P y Q son ecuaciones, son variables que tienen que ver con el mismo tema, con el núcleo. Ahora, cuando en el núcleo ρ sea menor a A, la constante de fase en la dirección Z se va a deducir a partir de la ecuación 7.4, como se tiene en la siguiente ecuación, donde P sobre A elevado al cuadrado va a ser igual a J beta elevado al cuadrado más omega beta, omega al cuadrado por la permitividad y permeabilidad a la vez multiplicados por la permitividad relativa a su índice 1. Y en este caso esta ecuación se puede representar también de la siguiente manera, donde se pone beta al cuadrado igual a beta sub 0 al cuadrado por epsilon, por lo que sería permitividad relativa a 1 menos P sobre A, esto elevado al cuadrado, de donde se va a tener la siguiente ecuación, la ecuación que se muestra acá. Ahora, de esta anterior ecuación se puede observar que beta va a ser menor a la constante de fase en el vacío por n sub 1. Ahora, esto va a ser solo, siempre y cuando y solo se cumpla que la frecuencia de corte, o lo que sería B, tiene que ser menor a 2.405, ¿no? Como aquí se puede ver en la siguiente figura en la que se muestra la constante de fase, como se puede ver en el eje Y, la constante de fase sobre la constante de fase en el espacio respecto de la frecuencia de corte. Y ahora la frecuencia de corte, como aquí se puede ver, esto se caracteriza, como aquí dice, de manera que el modo HE o híbrido electromagnético subíndice 11 es el modo dominante. Este será el único modo, va a ser el único modo en la fibra, de ahí es de donde se lo conoce como monomodo. Esto siempre y cuando se cumpla la condición anteriormente mencionada. Se puede ver esto en la figura de acá, donde sería la región con un solo modo, ¿no? Esta región antes de llegar a la frecuencia superior o igual a 2.405. Ahora, es muy importante ver que la partida de la constante de fase es n sub índice 2, esto para más adelante. Entonces se tiene la siguiente ecuación, ¿no?, para la condición de la fibra del monomodo. Ahora, en este caso, esta desigualdad
va a demostrar que la única forma de que el modo dominante, que ya se había mencionado anteriormente, va a dejar de existir cuando se corte. Bueno, se podría decir que se corte. Esto se haría teóricamente, se puede decir que se haría teóricamente cuando el radio A, que se había mencionado, el radio del núcleo, es igual a 0, lo cual es muy, bueno, es prácticamente imposible tener un radio 0, ¿no? Entonces, conforme se vaya reduciendo el radio, se puede ir deduciendo que se va reduciendo más y más los, que se podría decir, la frecuencia va a ir bajando, la frecuencia va a ir reduciendo. Esto al usar el monomodo. Ahora, examinando cuáles son los valores que van a definir la condición de corte en cada uno de los demás modos de propagación, así como en la nomenclatura, se puede indicar la siguiente condición de corte de un modo que se va a definir en el punto siguiente, en el que este modo ya no va a quedar restringido para propagarse en la región del núcleo y la zona que esté cerca, ¿no?, del revestimiento. Ahora, matemáticamente se dice que hay una condición de cuando Q tiende a 0, bueno, condición que es esta, que se utiliza bastante, se va a tener primero una ecuación, la ecuación 744 para los modos EH, la ecuación de acá, que se va a demostrar donde se tiene K subíndice M más 1 respecto de Q sobre Q por K subíndice M respecto de Q va a tender a infinito si cuando Q tienda a 0. Esto si M es mayor o igual a 0, ¿no? Ahora, de manera que en este caso, despejando a J subíndice MP en la ecuación 744, se va a concluir que J subíndice MP va a ser igual a 0 para cualquier valor de P diferente de 0 y cuando Q tienda a 0. Lo que quiero decir en este caso es que, bueno, la condición va a poder equivaler a buscar valores posibles para P, que en las funciones Bessel, que son, bueno, básicamente es esta, la representa la función Bessel, van a valer 0. En el caso de que M sea igual a 0, el valor de P va a ser igual a 2.405, eso cuando N sea igual a 1, y el segundo valor va a ser para P 5.520 cuando N sea igual a 2, para el tercer valor para P va a ser 800.654 para N igual a 3, y así, bueno, va a ir así avanzando de manera progresiva. Como por ejemplo en este caso, para obtener la frecuencia de corte del modo EH sub 21 se utiliza la gráfica de la función J sub 2 de la figura 7.8, y como N es igual a 1 se busca el primer valor de P para el cual J sub 2 va a ser igual a 0. Este valor va a ser, bueno, es 505.136, donde se va a tener la siguiente ecuación, y finalmente despejando la frecuencia de corte se va a tener lo siguiente. Entonces se tiene la frecuencia de corte respecto de EH sub 21, que va a ser igual a 5.136 por la velocidad de la luz sobre 2 por pi por el radio del núcleo por NA, donde NA va a ser la apertura numérica que se va a definir por la ecuación 7.35. Ahora, del ejemplo de la ecuación anterior se deduce que para obtener la frecuencia de corte de los modos EH se puede escribir la ecuación general de la siguiente forma, donde lo único que se reemplaza es el numerador de 5.136 por el valor de P sub Mn. Tomemos en cuenta ahora el caso de los modos H con base en la solución de la ecuación 745, donde por ejemplo si se tuviera un valor de M igual a 1 se va a tener que cumplir la siguiente igualdad de, bueno, la ecuación que se ve aquí abajo, y en la tabla, bueno, esta tabla de aquí abajo se representan, ¿no?, los valores para M0, 1, 2 sucesivamente respecto de N igual a 1, 2, N3 y sucesivamente, ¿no?, que va avanzando, que se puede ver que los valores van de manera progresiva, de forma horizontal, de forma vertical, aumentando, y de forma lateral también aumentando. Ahora, en la tabla de aquí abajo, donde se tiene los valores de las primeras raíces que se proporcionan para los modos HE que se había mencionado, de subíndice 1 por N,
Se consideran estos valores bajo los siguientes aspectos. En este caso, ya volviendo a la ecuación anteriormente mostrada, en donde, bueno, como se había tenido una condición de corte que se había mencionado anteriormente, que es de esto de acá, donde Q tiende a 0, se tiene lo siguiente. La ecuación anterior se va a cumplir el primer miembro igual a 0 siempre que el segundo miembro, bueno, Q sea igual a 0, para que en este caso multiplicado por la fracción de acá se cumpla eso. En el primer cruce, cuando n sea igual a 1 de j sub 1 para un valor de p que sea igual a la frecuencia de corte, el cruce ocurre cuando p sea igual a 0. Esto de acuerdo con una figura que se había visto ya en la presentación anterior, que es la figura 7.8. Por lo que de esta manera se puede decir y deducir que conforme vaya avanzando o vaya incrementando lo que sería P, J sub 1 respecto de P, va a ir oscilando, ¿no? Va a oscilar y va a tomar una y otra vez el valor de 0. Sí, esto siempre y cuando se incremente P. Y bueno, es lo que se llegaría a esta tabla, la tabla de acá. Pasando a la siguiente diapositiva, se tiene la siguiente tabla, que en este caso es la representación de varias condiciones mencionadas anteriormente, que bueno, el libro ya nos dio la facilidad en este caso de, mediante la tabla, poder identificar lo que son las primeras raíces, ya tener valores predefinidos, se podría decir, para que no se, quizás no estar memorizando, ¿no? Porque las condiciones son algo confusas. Y ya se tiene en este caso en esta tabla organizado por los modos, valores de m, las condiciones, las primeras raíces respecto de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Y también se hace la siguiente consideración, que cuando el número de modos es muy grande se puede aproximar rápidamente por medio de esta relación de m igual a la frecuencia de corte al cuadrado sobre 2, donde m va a ser el número de modos de la propagación en la fibra. Y bueno, en la siguiente figura se tiene lo que sería la representación o la vista transversal de las líneas del campo eléctrico del modo dominante. Esto, el primero y los modos superiores, que son los siguientes: TE sub 0,1, TM sub 0,1 y HE sub 0,2,1. Bueno, para mayor comprensión se va a pasar a explicar algunos ejercicios, empezando por el ejercicio 7.1. que dice: una fibra óptica de índice escalonado tiene índices de refracción de 1.470 y 1.460 en el núcleo y el revestimiento respectivamente. El radio del núcleo es de 8 milímetros. Encuentre la apertura numérica de la fibra, la frecuencia de corte normalizada y la frecuencia de corte real en Hz para los primeros 12 modos que se propagan en ella. La solución en este caso va a ser, con los datos que se han proporcionado, de 1.470, 1.460 y el radio, ¿no?, de 8 micrómetros, que bueno, lo ha cambiado aquí, son 8 milímetros los que tienen que tomar. Los datos, bueno, la apertura numérica es una cantidad fija para cualquier modo, pues solamente depende de 1, n sub 1 y n sub 2. Por lo que empleando la ecuación, bueno, la ecuación 7.35, se tiene lo que sería la apertura numérica, que va a ser igual a la raíz cuadrada de n sub 1 al cuadrado menos n sub 2 al cuadrado, donde reemplazando datos vamos a tener igual al valor de 0.1712. Ahora, de acuerdo con la ecuación 734, la frecuencia de corte normalizada y la frecuencia de corte real van a estar relacionadas. Esta es una ecuación igual que ya se había visto, o sea, se va a tener la siguiente ecuación, despejando, en donde la velocidad de la luz y la frecuencia de corte deben encontrarse para cada modo de propagación. Los primeros 12 modos corresponden a los valores más bajos de la frecuencia de corte, a partir de 0 en que existe el modo dominante.
HE sub 11, basándonos en la tabla 7.4, se obtienen los siguientes datos, donde se tienen las condiciones y los valores de la frecuencia de corte de 0, 2.405 y 2.405. Otra vez. Ahora, en los siguientes modos, ya el valor de la frecuencia de corte sube por una condición de 0. En toditos, basándonos en los modos de HE sub 12, EH sub 11, HE sub 31, EH sub 21, HE sub 41, T sub 02, TM sub 02 y HE sub 22, donde se tienen los mismos valores para los tres primeros modos, que es 3.832, y para los siguientes dos es 5.136, finalizando con dos valores de 5.120. El resto del ejercicio ya va a ser más sencillo, por lo que se sustituyen solo los valores de la frecuencia de corte, donde por ejemplo para el modo H11 la frecuencia de corte va a ser 0 porque BC es igual a 0, y para los siguientes modos la frecuencia que se busca se va a resolver de la siguiente forma. La frecuencia de corte para el primero va a ser 83.84 por 10 a la 12ª Hz, y para los modos HE 12, 11 y 31 va a ser de 133.58 por 10 a la 12ª. Para EH sub 21 y HE 41 va a ser una frecuencia de 179.04 por 10 a la 12, y finalmente para los restantes va a ser una frecuencia de 192.43 por 10 a la 12, donde para concluir los resultados de la frecuencia de corte real se van a representar aquí en la tabla siguiente, ¿no? Bueno, pasando al segundo ejercicio, se tiene, dice: la apertura numérica de una fibra óptica de índice escalonado es igual a 0.175. ¿Cuánto puede medir el diámetro del núcleo para garantizar que una longitud de onda de trabajo de 1.6 micrómetros solamente propague el modo dominante HE sub 11? Bueno, para esto se vuelve a usar la ecuación 734 de la figura, y la figura 7.10. Se deduce que la fibra operará con modo, es porque siempre y cuando sea menor a 2.405, como se había mencionado anteriormente. Se despeja entonces el diámetro, que sería 2A, que nos da la siguiente ecuación de 2A menor a 2.405 lambda sub 0 pi por NA, donde sustituyendo los valores nos da un diámetro de 7 micrómetros. Por lo tanto, el rango permisible para el diámetro de la fibra de monomodo va a ser de 0, tiene que ser mayor a 0 y menor a 7 milímetros. En el ejercicio 7.3 nos dice: el índice de refracción del núcleo de una fibra vale 1.6. Se desea que la fibra trabaje con un solo modo, transmitiendo luz a una longitud de onda de 1.35 milímetros. Encuentra una relación matemática entre el rango de diámetros permisibles para el núcleo y el rango de índice de refracción permisible en el revestimiento. También muestra dicha relación gráficamente. La solución sería de la ecuación 7.34 tiene que cumplir lo siguiente: fracción monomodo menor a 2.405. Es decir, se va a tener la siguiente proporción de 2a por la raíz cuadrada de 1.6 elevado al cuadrado menos n sub 2 al cuadrado menor a 2.405 por 1.35 por 10 a la menos 6 sobre pi, o bien lo que sería la siguiente ecuación, ¿no? O la siguiente proporción. En este caso, donde se tiene n sub 2, se va a hacer el índice de refracción del revestimiento tomando valores arbitrarios para n sub 2, siempre y cuando sea ligeramente menor que n sub 1. Se pueden obtener varios puntos que definirán el valor máximo posible del diámetro en la gráfica pedida. Por ejemplo, los siguientes valores definen a 5 puntos de la gráfica. Y bueno, aquí se tiene una tabla con los valores máximo del diámetro para un n sub 2, que va variando de 1.56, 1.57, 1.58, 1.585, 1.59.
y representado en la gráfica se vería de la siguiente forma, donde la región sombreada va a ser el monomodo. Y bueno, se va a observar la diferencia de n sub 1 menos n sub 2, que esto va disminuyendo, el diámetro puede ser más ancho y la fibra va a seguir siendo un monomodo en este caso. Para el ejercicio 7.4 nos dice: de acuerdo con los conceptos básicos de la teoría electromagnética, el lector debe recordar que la permitividad de los materiales es función de la frecuencia de operación, que bueno, veas en la tabla 2.2. Por tal razón es de esperarse que el índice de refracción igual a raíz cuadrada de la permitividad relativa tengan ligeras variaciones al cambiar la longitud de onda de transmisión de una fibra óptica. Por ejemplo, para el silicio se ha encontrado una relación muy aproximada como el siguiente: n al cuadrado menos 1, que va a ser igual a 0.696.166 por lambda al cuadrado sobre lambda al cuadrado menos 0.068404 al cuadrado, más los siguientes valores que siguen a continuación. Calcule el índice de refracción de este material para las tres ventanas de operación en longitudes de onda de 0.86 micrómetros, 1.3 micrómetros y 1.55 micrómetros, donde resolviendo esto en una sola ecuación, esta es una sola ecuación, no es la ecuación mostrada acá, esto para los respectivos valores, para 0.85, 1.30 y 1.55 nos da el resultado de 1.45, 2498, 1.44, 69, 17, 1.44, 40, 23. Ahora pasando al último ejercicio, se tiene el ejercicio 7.5, que nos dice: una fibra multimodo de índice escalonado tiene índices de refracción de 1.41 y 1.40 de forma respectiva en el núcleo y el revestimiento. El radio del núcleo es de 50 micrómetros, entonces diga cuántos modos se propagan aproximadamente a una longitud de onda de 1.3 nanómetros. A partir de otra vez de la ecuación 734 se puede calcular el número de la frecuencia de corte de la fibra, que va a ser igual a 2pi por el radio del núcleo sobre lambda 0 multiplicado por la apertura numérica. Sustituyendo los valores, esto nos va a dar un valor de 40.5, y de acuerdo a la ecuación 753, que fue la última mencionada, que puede aproximar la cantidad de modos, nos da un valor de igual a 820 modos. Esto sería todo por mi parte, ingeniero. Ahora va a continuar mi compañero Fabián. Continuando el tema de los conceptos adicionales sobre el modo dominante, es importante estudiar algunos conceptos más sobre la propagación del modo dominante en una fibra de salto de índice. Las expresiones encontradas en el ejercicio anterior con H1 igual a P sobre A para los componentes transversales del campo eléctrico E-Φ y E-P de los modos H, E y N. Si la variación exponencial en la dirección axial Z, se tiene las ecuaciones mostradas de la siguiente manera en este cuadro del campo eléctrico Φ y el campo eléctrico P. Si el campo transversal se expresa ahora en coordenadas cartesianas, se verá que su interpretación se simplifica de la siguiente manera, mostrada en este cuadro de aquí, donde está el campo eléctrico T, el campo eléctrico P y el campo eléctrico Φ, mostrada en las expresiones, de donde se tiene estas ecuaciones del campo eléctrico P, seno de Φ, y el campo eléctrico Φ, coseno de Φ. De manera que la componente Y del campo eléctrico es dada la siguiente ecuación, EY, que es igual al campo eléctrico de P
por seno de phi más el campo eléctrico de phi por el seno de phi. Sumando ambas expresiones del campo eléctrico E por seno de phi y E phi por coseno de phi mostrado en este cuadro de aquí, sumando ambas expresiones obtenemos el resultado de el campo eléctrico de Y, que es igual a E p seno de phi más el campo eléctrico de phi por coseno de phi. Sustituyendo esta expresión con las siguientes, que es la 1 y 2 mostradas en este cuadro, se obtendrá el resultado de el campo eléctrico de Y, que es el resultado de esta ecuación. De manera que EY del campo eléctrico será este resultado en esta ecuación, que será el número 3. Por otra parte, la componente EX se obtiene de la siguiente manera. Dada de la ecuación del campo eléctrico P por coseno de phi y del menos el campo eléctrico de P de E phi por seno de phi, donde nuevamente sumando ambas expresiones y sustituyendo las ecuaciones 1 y 2 dadas en este punto de aquí, se obtendrá la ecuación del campo eléctrico X mostrada en este cuadro aquí. Se concluye que el campo eléctrico transversal está totalmente orientado en la dirección Y para toda P y para toda phi. La magnitud de este campo es proporcional a la ecuación mostrada anteriormente, que se denotó con el número 3 mostrado en este cuadro de aquí. De acuerdo con esta ecuación, esto justifica, por ejemplo, la distribución indicada en la siguiente figura. Para el modo dominante EH11, de la cual esta figura es la vista transversal de las líneas de campo eléctrico del modo dominante. Para conocer la proporcionalidad de la magnitud en función de P, es necesario conocer P a una frecuencia determinada, y esto se puede resolver de la siguiente ecuación, mostrada en este cuadro de aquí, que sería P al cuadrado más Q al cuadrado, que es igual a B al cuadrado. Asimismo, para el modo dominante HE11 debe cumplirse la ecuación siguiente simultáneamente con la ecuación vista en este punto. En este cuadro visto con P al cuadrado más Q al cuadrado, que es igual a B al cuadrado. Sustituyendo con esta ecuación dada ya mostrada anteriormente en otro punto del tema, haciendo que 1 m es igual a 1 en la ecuación y recordando que n es igual a 1, que equivale a pesar por la primera raíz en las funciones de Bessel correspondientes. Se hallan P y Q en función de B en esta ecuación mostrada en el cuadro rojo. La relación aproximada para P en función de B para el modo dominante será el siguiente cuadro de aquí. Como resultado de P será que es igual a 2.414213 B, esto sobre 1 más raíz a la cuarta de 4 más B a la cuarta. La gráfica correspondiente de la función será la siguiente. Conocido el valor de P, se sustituyen en la función vista anteriormente, que sería la 3 en este cuadro de aquí, que indica la proporcionalidad de la magnitud del campo eléctrico transversal a diferentes valores de la distancia radial P. La gráfica muestra el parámetro P en función de la frecuencia normalizada B, que es del modo dominante. Por ejemplo, se tomarán los valores de B, que es igual a 1
1.3, 1.5 y 2. Y el valor respectivo de P para cada uno es 0,967, 1.99 y 1.324 y 1.55 respectivamente para cada uno, como se ve en la siguiente tabla. Aquí los valores se dan de cada uno, de B y P. Por lo tanto, la magnitud de E y E se puede calcular para varios puntos conforme P aumenta, normalizando la distancia radial con relación al radio A y formando la tabla siguiente, que se muestra en este punto de aquí. De estos datos anteriores se pueden obtener las gráficas mostradas en la siguiente figura, que se muestra aquí. Normalizadas con respecto a sus valores máximos de ellas, se observa que cerca del centro del núcleo de la fibra se tiene la intensidad máxima para cualquier B, pero que conforme B disminuye, el punto de observación se acerca a la frontera del núcleo. P sobre A es igual a 1, como se ve en la gráfica. El porcentaje del campo que tiene que extenderse dentro del revestimiento, que es P sobre A mayor a 1, es mayor. Recuérdense que B también está dada por la siguiente ecuación mostrada en este cuadro de aquí, que sería B igual a 2pi A sobre lambda sub 0, que será la aplicación de apertura numérica. En la figura también, se muestra la variación del campo transversal E y E proporcional a la ecuación vista anteriormente en el punto 3, del cual se muestra en el cuadro de aquí. En función a la distancia radial, por cuanto a los valores diferentes de la frecuencia normalizada B, las intensidades del campo para el valor de B están normalizadas con relación a su valor máximo, calculando para P sobre A, que es igual a su 0, en la tabla vista anteriormente. Con base en todo lo anterior, el lector podrá darse cuenta de todo lo laborioso que resulta obtener las características de propagación para cada modo en particular. Sin embargo, en cada caso el procedimiento es similar al que se ha mostrado aquí para el modo dominante. Antes de pasar a un nuevo tema, para representar la definición de la constante de propagación normalizada, designada como B, mostrada aquí en el siguiente cuadro, que ya fue presentada, aunque no formalmente. Esta constante de B se define como Q al cuadrado sobre B al cuadrado, que ya se halló cada uno de Q y B en ecuaciones dadas anteriormente, que se muestra en la figura siguiente, en el cuadro siguiente, y donde Q al cuadrado está dado por la siguiente ecuación y B al cuadrado de la siguiente forma también mostrada en la siguiente ecuación. Se sustituye ambas ecuaciones y se tiene como resultado de B en la siguiente ecuación mostrada aquí. Finalmente se encuentra B de los resultados de la sustitución dada en el siguiente cuadro. La gráfica de la constante de propagación beta, estrictamente la constante de fase, normalizada con relación a beta sub 0 en función de B, se mostró en una figura anterior. Entonces, el procedimiento para justificar dicha figura anteriormente vista de esta ecuación, vamos a despejar beta, como se muestra aquí, beta al cuadrado
y como resultado de toda esta ecuación mostrada en el cuadro, se tendrá el resultado de beta al cuadrado, que es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la permeabilidad al vacío por la permeatividad 1, como se muestra en el cuadro. Esta ecuación revela que para que haya una propagación de cierto modo, la constante b debe quedar dentro del rango 0 menos b menos 1. Esto se debe a que el valor máximo que puede tomar beta al cuadrado, de acuerdo con la relación anteriormente vista, está limitado por el valor de la frecuencia angular al cuadrado, por la permeabilidad del vacío, por la permeatividad 1 en el límite. Cuando b tiende a 1, la ecuación que se muestra en este punto tiende precisamente a ese valor máximo. Ahora bien, para encontrar la gráfica de b en función en la definición dada en la ecuación anterior, como se ve aquí, de q al cuadrado sobre b al cuadrado, es evidente que se requiere conocer q, pero de este no es un problema, ya si ya se conoce p, por ejemplo, para el caso dominante se obtuvo en la gráfica vista anteriormente en este punto, usando la ecuación dada en el punto p, como se muestra en este cuadro, y como b al cuadrado es igual a q al cuadrado más p al cuadrado, la ecuación correspondiente para q sería en esta parte en el cuadro que se ve la ecuación de q, y su gráfica se muestra por debajo, que es esta. La gráfica del parámetro q en función de la frecuencia normalizada b del modo dominante. A partir de la gráfica q se puede obtener la gráfica de b, o bien usando directamente la siguiente ecuación mostrada en este cuadro de aquí. Y la gráfica de esta ecuación se muestra en este punto. Gráfica de la constante de propagación normalizada de b para el modo dominante. Por último, conocida la función b, esta se puede sustituir en la ecuación mostrada en el siguiente cuadro de b, y despejando beta sobre beta sub 0 se tiende esta ecuación. De la siguiente se mostrará la gráfica, como se muestra en este cuadro, de esta ecuación de beta sobre beta sub 0, que es la constante de fase normalizada beta sobre beta sub 0 en función de la frecuencia normalizada b, para el modo dominante en una fibra de salto de índice, con n1 que es igual a 1.47 y n2 que es igual a 1.46. Del siguiente ejercicio, una fibra índice escalonado tiene índices de refracción de 1.460 y 1.457 en el núcleo y en el revestimiento, respectivamente. El radio del núcleo es de 5 milímetros. Encuentre la constante de fase beta del modo dominante a una frecuencia de trabajo igual al 90% del valor de la frecuencia de corte del primer modo superior. En la solución hay que encontrar la frecuencia de corte del primer modo superior. De esta ecuación, mostrada de la siguiente manera, reemplazando los valores se tendrá el resultado de 0,09355 del primer modo superior. Aparece que BC es igual a 2.405. De allí que del primer modo superior el resultado será reemplazando valores de 245.5 por 10 a la 12 Hz. El 90% de la frecuencia de corte calculada en el primer modo superior es igual a 221 THz. A esta frecuencia se debe calcular la constante de fase pedida. La longitud de onda en el espacio libre correspondiente será de lambda sub 0 como resultado de 1.357. A esta frecuencia de 221 THz, la frecuencia normalizada de B es igual a partir de la misma ecuación dada anteriormente.
Como resultado de este ejercicio, conocido B a la longitud de onda 1.357, se obtiene la constante de fase normalizada B de la ecuación mostrada anteriormente en el ejercicio, que sería esta. Este cuadro de B y se obtiene reemplazando los valores. Como resultado 0,4492 sustituida en la ecuación de beta sobre beta sub 0, como se tiene aquí. Reemplazando los valores, se tendrá el resultado de 1.4583 menor a n1, y por su parte beta sub 0 es igual a 4.63, reemplazando los valores por 10 a la 6 radianes sobre metros, y finalmente se tendrá el resultado de beta, que será 6.752 por 10 a la sextas radianes sobre metro. Ahora, tocando el modos linealmente polarizados, se mencionó que los modos linealmente polarizados, LP, en una fibra óptica no son más que combinaciones de los otros tipos de modos de propagación TM, TE, HE y EH. En esta nueva clasificación teórica, que dada de hace unos 20 años, se basa en la existencia de modos degenerados y tiene la especial característica de que permite visualizar cada conjunto de modos con facilidad. Para comprender el criterio de esta ingeniosa clasificación y la correspondencia que hay entre cada modo LP y los modos tradicionales TM, TE, EH y HE, conviene observar que las parejas de modos de EH y EH tienen las constantes de propagación muy similares, comprobándose por ejemplo con M igual a 2 y N igual a 1. Y lo mismo ocurre también para los tríos de modos de TM, ON y TN, ON y EH 2N. Más aún, recuérdese que al simplificar la ecuación característica O de dispersión en la sección 7.4, lo cual es válido en la práctica para fibras de salto de índice pequeño. N1 menos N2 es menor a 1. Las soluciones cuasi-analíticas obtenidas conducen a frecuencias de corte normalizadas idénticas para los conjuntos de modos de EH11, TE01, TM01 y EH21. En términos generales, con los modos de EH-M+1 y EH-M-1, tiene las características de propagación cuasi idénticas que se consideran como modos degenerados. Por lo tanto, en lugar de tomarlos en cuenta separadamente, se puede usar una combinación lineal de ellos y considerar el resultado como un nuevo modo. Así, por ejemplo, si se emplea una combinación de EH-M+1 más EH-M-1, se puede demostrar que el resultado de tal superposición en un campo eléctrico total polarizado en la dirección X. Esta es la razón por la que el nuevo modo se llama linealmente polarizado. Por otra parte, si se efectúa la combinación de EH-HE, se llega a un campo eléctrico totalmente polarizado en la dirección, que se concluye entonces de una posible combinar ciertos modos y obtener configuraciones de campo con patrones linealmente polarizados. Aquí se muestra en la figura las siguientes relaciones que se cumplen del modo de los modos de los que se proviene. Por último, a manera de ilustración de esta figura, se muestra cómo se obtienen los
2 de los 4 posibles modos LP11, haciendo las sumas de EH21 más TM01 y EH21 más TM01. En ambos casos resultan campos eléctricos totalmente polarizados en la dirección X. Los otros dos modos LP11 restantes son similares a los de la figura, pero polarizados en la dirección Y, es decir, su obtención equivale a rotar la fibra sobre su eje por el ángulo de 90 grados. La obtención de dos modos LP, el campo eléctrico resultante estará polarizado en la dirección X. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.